Minuto más. Senadora Sacknum. Señora Presidenta, vengo a exponer razones jurídicas, económicas y políticas por las cuales hemos suscrito un dictamen de minoría respecto de este proyecto dado en llamar de reparación histórica a jubilados y pensionados de la nación argentina. Y digo razones jurídicas, políticas y económicas, porque en primer lugar nos parece menester señalar que el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, establece con claridad que el Senado de la Nación constituye la Cámara de origen para el tratamiento de aquellas cuestiones que hacen a los pactos entre nación y provincia. En segundo lugar, porque se presenta este proyecto de parte del Poder Ejecutivo Nacional mediante lo que damos en llamar una ley ómnibus, donde existen normas jurídicas que ya tienen media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, de diversa índole, y que nosotros entendemos no eran necesarias a los fines de pagar las sentencias adeudadas a nuestros jubilados, como tampoco eran necesarias a los fines de proceder a los reajustes jubilatorios, a los cálculos de dichos reajustes jubilatorios, ni a la movilidad jubilatoria que demandan nuestros jubilados. Existe a la fecha una partida del presupuesto nacional que está destinada justamente al pago de estas sentencias. Entendemos que lejos de constituir una reparación histórica para jubilados y pensionados, esta ley que propone el Poder Ejecutivo Nacional a lo que tiende justamente es a llevar adelante una quita respecto de los montos de los haberes, de los valores retroactivos que se establecen, de los criterios de actualización, de los plazos y condiciones en que se debe pagar. Como decía antes, el ordenamiento jurídico actual claramente permite el pago de las sentencias de los jubilados, claramente permite el reajuste de los haberes. De hecho, el Estado argentino llegó a una solución amistosa en la sede de la OEA en el marco del caso de la causa Menéndez Caridi y otros, mediante el cual se compromete el Estado Nacional a la aplicación de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en este mismo sentido, la propia administración, la propia ANSES, mediante un decreto, una resolución que fue la 955 del año 2008, ratificó este acuerdo amistoso al cual llegó el Estado de la Nación Argentina en la sede de la OEA. Se reemplazan las moratorias vigentes, las moratorias que permitieron que en la Argentina, gracias a nuestro gobierno, el 95% del universo de personas susceptibles de ser jubiladas en la República Argentina pudieran acceder a dicho beneficio por una pensión universal para el adulto mayor que claramente constituye desde nuestro punto de vista una fractura a la integridad del régimen previsional argentino, porque comienzan de alguna manera a existir jubilados de segunda y porque además de que a las mujeres se les eleva la edad jubilatoria a los 65 años, digo, esto de las mujeres me parece que también volvemos a plantear, cuando decimos ni una menos, es ni una menos de las mujeres que pueden acceder a una pensión, a una jubilación, para tener un ingreso digno en sus hogares y no estar dependiendo de sus familias o de su cónyuge. Decía que se fractura la integridad del sistema porque además el haber que se establece es un haber inferior, es decir, es un haber por un 80% menos del que va a percibir aquel que accede a una jubilación mínima.
Y por supuesto también se discrimina al cónyuge en caso de fallecimiento porque no va a poder acceder a una pensión. Nosotros proponemos una comisión bicameral para la elaboración de un proyecto de ley para la sanción del Código de Seguridad Social en la Argentina, porque entendemos que los derechos de los adultos mayores deben estar compilados en un código donde se respeten los derechos de este sector social tan importante para nosotros, y también planteamos que dentro de ese código se deben establecer con claridad algunas de las cuestiones que para nosotros son principios indelegables, que constituyen a un sistema de previsión que debe ser público, solidario y de reparto. Esto constituye una característica para nosotros irrenunciable porque estamos viendo aún las grandes discriminaciones que existen en el sistema, por ejemplo, con el universo de aquellos jubilados que accedieron a las rentas vitalicias y que hoy se ven absolutamente perjudicados y que no están contemplados en esta ley ómnibus que envía el Poder Ejecutivo Nacional. También queremos decir que se desarma el Fondo de Garantía de Sustentabilidad creado por el Decreto 897 del año 2007. Este fondo de garantía que para nosotros es tan importante y que constituye una herramienta de desarrollo económico. Se lo vacía y se lo extranjeriza, porque otra vez se permite que se puedan liquidar sus activos para cubrir el flujo mensual de gastos o, como diríamos vulgarmente, para utilizar en gastos corrientes. Se deroga la ley 27.181, que era la ley que requería los 2/3 del Congreso Nacional a los fines de poder realizar la liquidación de esos activos. Y por supuesto, y me parece que acá está la gran reparación histórica que propende el Poder Ejecutivo Nacional, se reduce la participación accionaria en las empresas en las cuales el Estado comenzó a poder dictaminar, comenzó a poder controlar a partir de la década pasada con la participación mayoritaria de acciones. Esta es la reparación que hoy se produce, la reparación a un sector económico que viene haciendo lobby desde hace mucho tiempo, que nuestro gobierno no cedió oportunamente a esas presiones, pero que sin embargo hoy se les permite esto. Y para eso quiero plantear algo que dijo, porque no son casuales las declaraciones del ex ministro de Desarrollo Económico de Macri y ex gerente de Máxima FJP, actual ministro de Producción, Francisco Cabrera, dijo que proponía subastar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en pedazos para que entren fondos de pensión del exterior. Esto, ni más ni menos, es claramente volver a lo que fue oportunamente la capitalización, lo que fueron las AFJP y el daño tremendo que ello le causó a nuestros adultos mayores. Digo que también se pone en riesgo la sustentabilidad del sistema con las políticas económicas que se están llevando adelante, porque claramente la movilidad jubilatoria queda atada al mercado laboral, porque este es un régimen solidario, el que nosotros, teníamos era un régimen solidario, y la verdad que este régimen solidario se basa justamente en la solidaridad intergeneracional entre activos y pasivos. Los actuales activos en el mercado laboral son aquellos que sostienen a los pasivos. Con las medidas económicas que se han tomado a partir del 10 de diciembre, claramente se han producido despidos que afectan el mercado laboral y que afectan la sustentabilidad de un sistema solidario, que es el que nosotros defendemos. Además, por supuesto, con la retracción económica que se está produciendo a través de la propia inflación, que por supuesto genera un detrimento importante en los salarios, claramente se sigue perjudicando esa sustentabilidad en el sistema. Queremos ratificar la devolución a las provincias del 15% de la coparticipación. Nosotros estamos convencidos, y así lo hizo nuestra presidenta
antes de culminar su mandato el 10 de diciembre, que fue la de acatar una sentencia, que fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a la restitución de ese 15% y también lo que establecen los fallos de la Corte respecto de ese porcentaje del 1,9% de actualización. Para finalizar y no extenderme en el tiempo y por lo que hemos acordado previamente, quiero hacer una referencia también al tema del blanqueo. Durante los primeros 4 meses del gobierno de Mauricio Macri se han producido una fuga de divisas de 6.200 millones de dólares. Este blanqueo que se pretende, evidentemente, tiene como finalidad el de poder ingresar esa lluvia de dólares que nos habían prometido cuando mandaron al Congreso la ley para pagarle a los fondos buitres, las inversiones que iban a llegar con el levantamiento exitoso del cepo que existía en nuestra economía. Pero evidentemente, y en este sentido me parece que tenemos que hacer algunos números, debemos plantear que la deuda a los jubilados asciende a 220.000 millones de pesos aproximadamente, a razón de 300.000 juicios a un promedio de 300.000 pesos más el 50% de actualización de haberes para 2,5 millones de jubilados. ¿De dónde van a salir estos recursos? Si se presume que el blanqueo permitiría 45.000 millones de pesos y considerando lo destinado en el presupuesto de 12,5 millones de pesos, aún estarían faltando 150.000 millones. ¿Se van a blanquear en la Argentina 150.000 millones a raíz de esta ley? Nosotros entendemos que este blanqueo, que no excluye a familiares de funcionarios, viene atado también con lo que ha ocurrido con los Panama Papers, con los fondos que existen en las Bahamas, en Panamá, que se violenta lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Corrupción, en un momento donde todos los países del mundo están planteando, la gran mayoría de los países del mundo están planteando una persecución muy fuerte respecto de aquellos delitos económicos y financieros que terminan sumiendo en la pobreza a nuestras sociedades y debilitando las democracias. Senadora, ya vamos por 13 minutos. ¿Me cierra? Para terminar, no se alientan las inversiones productivas ni de la construcción, que son dinamizadoras de la economía y multiplicadoras de la actividad económica, y se produce un absoluto desmantelamiento de la UIF. A la UIF se la traslada de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, lo cual significa ni más ni menos que delegar en Prat Gay la política criminal en cuanto a la persecución de los delitos económicos y financieros en su carácter de Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Por todos estos fundamentos, por todas estas razones, no vamos a acompañar el proyecto que ha elevado el Poder Ejecutivo Nacional y que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. Muchas gracias.